¿Cómo estás, Alejandrina? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Amigo, muy buenas tardes, amigo Julián. Muchas gracias. Por primera vez estamos aquí y yo muy feliz y contenta de poder retornar de mucho tiempo a la música. Y gracias a Dios y gracias a todos nuestros amigos que preguntan cuándo vamos a volver, ya estamos acá. Ya está volviendo ya. Y con un vestuario típico de tu ciudad, ¿no? Tú no eres del centro, no eres del sur. ¿De dónde eres, mamá? Yo soy del departamento de Lambayeque, distrito de Incahuasi, y yo soy de Caserío de Uchahuasi. Una norteña que canta guayno con arpa. Así es, la mayoría nos decía, ¿sabes qué? Pero ¿cómo te nace eso, no? Porque también Lambayeque tiene una parte de sierra, claro, del distrito de Incahuasi. Bueno, desde muy niña yo cantaba en Club de Madres. Bueno, ¿y qué canciones cantaba de niña? de nuestra pastorita guaracina. Pastorita era el ícono, ¿no? En la ciudad. Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo, a ver si de esta manera se acabaría mi tristeza. A ver si de esta manera se acabaría mi tristeza. Ah, muy niña tenía la pasión por el canto. Sí, de verdad, muchas gracias a todos. Bueno, de 10 añitos yo lo representaba a mi mamá en Club de Madres. Ya. En todos los caseríos y bueno, en el reinado, después canto. Otros caseríos también nos contrataban, ya llegaban a la casa a decir a mi mamá que si podía dar permiso para yo representar también en concursos. Pero bueno, normalmente, antiguamente, a las hijas mujeres no nos dejaban salir. ¿Tú eres la mayor o la menor? Yo soy la quinta. La quinta, con razón, te cuidaban al milímetro. No, normalmente las hijas mujeres no lo dejaban. Los hombres, en la Sierra del Norte claro, es así, claro, era el machismo. Creo que en todas las provincias. En todas las provincias, ¿no? Es excepción. Las hijas mujeres, claro, antiguamente, porque ahora ya es normal, ya puedes salir. Hay más libertad. Sí, porque antiguamente no era, porque hasta mi edad a mí me han cuidado bastante, no me dejaban salir a las fiestas de caseríos. Y así, de verdad agradezco a todos, pues siempre tenían ese que desde pequeñita me decían, ¿sabes qué? Nos puedes acompañar, representa, y ganaba. Y gané el reinado en el centro poblado de Irpampa, primer puesto. Y después ¿Reinado de belleza o de canto? Reinado de belleza. Ya, mira, sí, caramba. ¿Y también cantabas? No, ahí no canté, yo representé a mi madre en el reinado. Ibas con ese vestuario. Con este vestuario. Típico. Claro, típico y auténtico, porque estos están hechos a mano, todo. Pollera es lana de oveja. Lana de oveja, mira. Claro, lana de oveja yo mismo lo tejía, ¿no? Lo hilaba primero y después lo tejía. Entonces yo misma lo he hecho. Y esta blusita lo he hecho. Y lo teñía también, porque no, claro, el colorido. Esta blusita lo ha hecho mi papá. ¿Ya? Y de acá también. ¿Cómo se llama eso? Jigya. Jigya. Eso en todas partes ahí, claro, en Jigya sí, creo que en todos los lugares. Ajá. Entonces así, y de verdad yo feliz. Y bueno, después de tiempo yo vine a Lima. Llegaste a Lima como toda provinciana. Sí. Bueno, ya mis hermanas ya estaban en Lima. Bueno, tenías el respaldo. Yo estoy feliz y con mis hermanos me recibieron con brazos abiertos acá. Pero no pensaba estar en la música, amigo. Ya, en Lima entonces nació la pasión. Bueno, como yo ya cantaba en mi tierra, cuando llego a Lima yo lo veía, pues me iba con mis hermanos en los locales, así. Veía, pero hay momentos que me daba nervios. Entonces después de eso pasaron los tiempos, seguía trabajando. Bueno, cuando yo llegué a Lima empecé a trabajar y después mi hermano me da la sorpresa de llevar a Hugo Pacheco, de nuestra amiga Laurita Pacheco. Laurita Pacheco, ya. Claro. Y después de eso pasó como 15 días y Laurita nos visita. Para mí... Estaba niña Laurita ahí. Sí. Habrá tenido 14 años, ¿no? Para mí era una alegría tremendo porque yo nunca había visto una mujer tocando. Claro. Entonces llegó y gracias también a la señora Julia. A su mamá. A su hermana Claudia, Richard, que toda su familia yo tuve la oportunidad de poder estar con ellos. Me apoyaron muchísimo en la música porque no supe notas musicales, ¿no? Ya, pero ¿y la primera canción, seguías cantando Pastorita ya no ya? Bueno, cuando vine acá, cantaba, de Pastorita, seguía cantando, bueno, hasta ahorita. Ya, y otras de otros artistas. De otros artistas, Dori Ferrer. Dori Ferrer también. Después de eso canté de Alicia Delgado. Ya.
De ahí también canté de Muñequita Sally. Me van a decir por qué ahora, ¿no? Ya. Porque, bueno, las canciones, ¿no? ¿Por qué ahora dices que no me quieres? ¿Por qué ahora dices que no me quieres? ¿No? Creo que, Claro. o sea, ¿no? Me gustaba esa canción de Muñequita Sally Ya. y de nuestra princesa. Ujú. Alicia Delgado lo que cantaba es, Ya. en mi escritorio me puse a escribir, en mi dormitorio me puse a soñar, este lapicero, maldito papel, fueron los testigos de este loco amor. Y bueno, Caramba. así, Y así poco a poco. salí por primera vez a unos A un locales, evento, ¿ya? sí, un evento que nos invitaron y me acompaña Laurita Pacheco. Mira. Laurita Pacheco por primera vez me acompaña a tocar. ¿De en qué lugar? ¿No te acuerdas? En San Juan de Lurigancho. San Juan de San Juan de Lurigancho. Miraflores. Ya, San Juan de Miraflores. En la local de Buenos Aires. Ya. Justamente estaba nuestra Anita Santibáñez también, estaba programado Qué y bacán. para mí era nervios, porque imagínate encontrarme con Anita Santibáñez y había otros artistas más, que no Claro. me recuerdo ahorita, y llegué y bueno, salí primero, después vino China María también, Ya. y encontrarme con ellos, imagínate, yo no sabía notas musicales, ya poquito a poquito me iba aprendiendo. Claro, todo tiene un proceso, Claro, pero nadie entonces, nace pasaron sabiendo, ¿no? ajá. Y así seguía trabajando. Y yo empecé en San Juan de Miraflores Ya. y así he venido trabajando.